Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones de YouTube porque al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios. ¿Ok? También hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de YouTube, hasta un 70% de descuento en algunos servicios y productos en mi sitio web también y en la tienda de Etsy. Puedes entrar a cualquiera de las dos tiendas. Aquí abajito en la descripción de este video te estoy dejando el link y también en el primer comentario, ¿ok? Así que aprovechen los descuentos de verano durante este periodo y bueno, eso. Espero que nos estemos viendo muy pronto, ¿ok? Tauro, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena, el resto déjalo ir. Puede ser un mensaje para otra persona también. Y puede ser una lectura espejo. Vamos a comenzar ya con esta tirada. Tenemos primero la energía entre ambos. Es una reina de bastos. Esto nos habla de una relación con fortaleza, ¿no? Hay mucha pasión también con esta reina de bastos. La idea de esta carta es que ambos puedan avanzar hacia objetivos en común y seguir fortaleciendo la conexión. Pero vamos a mirar un poco más de qué se trata. Para tu energía tenemos el paje de pentáculos y el 5 de pentáculos. Puedes estar sintiendo que tu persona especial no está poniendo el suficiente esfuerzo en esta relación y también siento como si te estuviera dando la espalda de alguna forma, o esa es la sensación que estás teniendo, ¿ok? Es importante poder mirar estos comportamientos o lo que tú sientas que pueda llegar a ser deshonesto, ¿vale? Tenemos The Tripping Squirrel y la carta del juicio. The Tripping Squirrel al reverso significa estar soltando una forma de ver las cosas que no es la más adecuada, ¿no? Soltar cierta confusión. Pero con la carta del juicio también tenemos que mirar un poco más esto, porque nos está hablando un poco de discusiones, de algunos problemas. A pesar de que haya mucho cariño y mucha pasión entre ambos, siento también que quizá en algunos casos pueden ser malentendidos, así que vamos a mirar un poco más de qué se trata. Ojo con el orgullo ahí, eso puede estar coartando el diálogo y es importante poder balancear la conexión con este 2 de bastos. Es como si hubiera poco balance, y si es que no tenemos una mira en conjunto, si es que no estamos proyectándonos bien con esta persona, hay algo que tenemos que observar, especialmente cuando no nos sintamos bien. Si es que no nos estamos sintiendo bien en nuestra conexión, o nuestra conexión nos está trayendo más problemas, ¿no?, que bienestar. Esto es algo que tenemos que mirar, Tauro, porque siento que estás en una relación, pero que al mismo tiempo te estás sintiendo solo o sola. Incluso para algunos de ustedes esta relación pudo haber terminado. El 7 de espadas nos está hablando también de una posible traición, y con la rueda de la fortuna también nos está hablando de complicaciones y de confusión en la energía de tu persona especial. Ojo que aquí con este paje de espadas nos dice que tu persona te está espiando a través de las redes sociales, si es que están en separación o están en silencio, y posiblemente viene comunicación en camino. Me preocupa un poco la energía de tu persona especial. Quiero ver más cartas que nos puedan ayudar a entender un poco más qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, porque siento que también se puede estar guardando muchas cosas. Insisto, te puedes estar sintiendo traicionado o traicionada por esta persona, y la comunicación aquí nos está fallando un poco, ¿no? No hay mucha comunicación, o si es que hay comunicación, no es la comunicación que necesitamos tener, ¿ok?
Es como si hubiera un poco de estancamiento acá, sin embargo al final de la lectura tenemos un 10 de copas. O sea, esto se puede revertir si es que tenemos una conversación acerca de lo que nos está pasando y de cómo arreglar esto, ¿ok? Ojo con la energía estancada, seguir haciendo lo mismo, repitiendo los mismos patrones que sabemos que no nos están haciendo bien en la pareja, ¿no? El carro al reverso nos habla de dos extremos, o está viendo mucha acción o está viendo falta de acción, ¿ok? Especialmente la falta de acción que tiene que ver con expresar los sentimientos y las emociones profundas que hay, ¿ok? No se queden en esa rutina, es importante hacer un cambio de rumbo y transformar esto, porque el potencial de la conexión está. Siento que hay algo que nos está faltando, pero vamos a mirar un poco más de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de la persona especial de Tauro hacia Tauro? ¿Qué más nos pueden decir acerca de las energías de esta persona? Siento que pudieron haber mentiras, malos entendidos también, pero siento que no se está hablando acerca de eso, entonces efectivamente la energía se estanca y está poco clara. Ok, vamos a mirar. Ok, esta persona nos dice, nos desearía que las cosas fueran diferentes. Repito nuestras conversaciones constantemente en mi cabeza. Yo siento que esta persona quiere transformar esto y si es que vemos al final de la lectura un 10 de copas puede ser un cambio positivo. Quédate hasta el final de la lectura porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Porque mira, nos dice, te deseo. Es tiempo para mí para sanar, ¿no? Esta persona necesita sanar lo que ha pasado entre ustedes. Siento que tú también, ¿no? Porque nos dice, mi vida no está tan bien como lo aparenta. Yo sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. Me arrepiento de haberte mentido y espero que algún día puedas perdonarme. Siento que esta persona puede venir a pedir disculpas también, de acuerdo a lo que han vivido anteriormente. Esta persona sabe y reconoce que no se ha entregado de la mejor manera y siento que desea el cambio, ¿no? Deseo que las cosas fueran diferentes, te deseo, repito las conversaciones en mi cabeza. Es como si esta persona se hubiese traicionado a sí misma, con su silencio o con su falta de acción, siento en particular, ¿no? Vamos a ver también si es que esto vale la pena, ¿no? Trabajar en esto, así que quédate atento a lo que viene en esta lectura. Quiero mirar como siempre un poco más, ¿ok? Ok, amor incondicional. Ok, ojo aquí con la codependencia de donde sea que se haya desarrollado. Podemos tener el miedo al abandono también, porque estamos sufriendo abandono, quizás algo que se ha repetido constantemente en nuestra vida y esto es algo que tenemos que sanar, Tauro. ¿Ok? Es algo para lo que generalmente se te recomienda un proceso terapéutico para observar desde dónde viene esa herida y trabajarla de mejor manera. Ojo que acá puede haber una unión más fuerte. Yo siento que esta persona quiere venir a hasta incluso como ofrecer una unión, no necesariamente de matrimonio, en algunos casos puede ser matrimonio, pero quiere algo más sólido y llevarlo al siguiente nivel con la carta del 10 de copas. Pero es importante para ti que tomes las decisiones que son saludables, que te cuides, que lo hagas desde el amor propio también, que elijas desde el amor propio y que te cuides, ¿no? Así que vamos a mirar un poco más como siempre, pero siento que esta energía estancada que puede estar habiendo entre ustedes tiene que cambiar y siento que en algunos casos va a cambiar repentinamente, ¿no? Quizás hasta cuando menos lo estamos esperando vamos a recibir un mensaje por parte de esta persona. Ahora, que nosotros lo queramos aceptar o que sea saludable para nosotros es distinto, ¿ok? Así que tenemos que hacer esa diferencia. Bien, es un tiempo de sanar. Nos hablan mucho de sanación en esta lectura. Ok.
Si es que las cosas se quedan como están, efectivamente se van a quedar como están, ¿no? Ajustes son requeridos, esto significa que cambios hay que hacer, hay algo que yo tengo que hacer, hay algo que yo tengo que transformar. Y eso tiene que ver con sentirme digno o digna de amor. Te mereces compañía en ese sentido y lo tienes que poder reconocer. También establecer, ¿no? Dónde están tus estándares en esto y cuál es el tipo de relación que tú realmente necesitas, ¿ok? Tus necesidades también son importantes. Hay algo que se está gestando acá cuando nos dicen la energía está ganando momentum, ¿no? Tienes que tenerle fe a tus sueños y poder mirar a la imagen un poco más grande, un poco más amplia. Esto significa poder observar la proyección. Si es que tú realmente le ves una proyección a esto, cambios tienen que hacerse, sanación tiene que hacerse. Por eso, para algunos de ustedes les estuve recomendando algún proceso terapéutico, si es que es posible para ustedes, porque eso les va a ayudar a trabajar la herida del abandono y manifestar cosas más positivas en su vida, ¿ok? Ese cambio tiene que ser interno. Por algo estamos manifestando personas que, por ejemplo, no están emocionalmente disponibles o están generalmente confundidas. Algo, las personas que atraemos a nuestra vida, algo tiene que decir acerca de nosotros mismos. Bien, así que prestar atención a esas señales. ¿Qué es lo que esta conexión o lo que está pasando tiene que decir acerca de mí? ¿Ok? Eso nos puede dar ciertas claves. Vamos a ver un poco más, como siempre. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que es recomendable esta conexión para nuestros amigos y amigas de Tauro. Porque yo siento que acá estamos un poco en la duda. Porque yo siento que esta persona sí que sí va a volver buscando algo, pero ahora la decisión que nosotros tomemos al respecto, esa es nuestra decisión, ¿ok? Ahora, preguntamos, ¿es recomendable? Nos dicen sí, hay cambios felices y cambios positivos. Tienes que buscar una señal. Bien, también esta carta tiene un rayo y me da la impresión de que tiene que ver mucho con la carta de la torre. Es como que las cosas pasan por algo también y pasar por un momento torre, este quiebre, ¿no? Este silencio, también nos despierta algo y nos ayuda a tomar conciencia acerca de nosotros mismos y los cambios que tenemos que hacer, ¿ok? También te dicen, hay gente que te puede ayudar. Si es que no te puedes ayudar con un proceso terapéutico, te puedes ayudar con buen consejo de amigos o de familiares, por ejemplo. Hay personas que te pueden ayudar en este proceso. Es importante que intuitivamente reconozcas quién es quien te puede ayudar. Hasta incluso puede ser una lectura de tarot personal, por ejemplo. Pero se anuncian cambios felices. Pero si es que no hay cambios, si es que yo no transformo los cambios, no van a aparecer mágicamente, ¿no? Y el cambio inicial que te recomiendan aquí, Tauro, es trabajar en el amor propio, ¿ok? Seguir trabajando en lo que es el amor propio. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Yo insisto, siento que para algunos de ustedes, miren, acá tenemos un paje de copas y la carta de la templanza. Se puede estar acercando una disculpa y esas intenciones de sanar. Siento que quizá el cambio no va a ser tan rápido como lo desearíamos, pero sí puede ser repentino, ¿no? Cuando menos lo estamos esperando, ocurre este cambio. Ok. Ok. Interesante. Bien, primero tu persona nos está diciendo que realmente tiene una inestabilidad en sí mismo muy importante. Y si se retiró de esta situación, no encontró la felicidad ahí. Y de hecho la está pasando bastante mal al respecto y está teniendo un momento de introspección con lo que tiene que ver con su falta de compromiso, que es lo que llevamos conversando durante toda esta lectura. Y cuando hace ese análisis se da cuenta de algo importante con la reina de espadas y ahí podemos esperar esta comunicación, porque esta comunicación, hay algo acá que tu persona tiene que cortar en su vida, hasta incluso puede ser influencia de terceros si es que eso resuena contigo, pero principalmente cortar esa confusión. Y cuando la corta, ¿no? Este es un proceso que siento que ocurre rápido, es como... ya, me aburrí de esto y algo tiene que cambiar. Es como cuando uno llega al límite y dice, ya,
Listo, mañana me pongo a ordenar mi casa después de una temporada de desorden, por ejemplo, ¿vale? Entonces como que llega ese momento y tu persona se clarifica, esta confusión desaparece con esta reina de espadas y llega la felicidad, la auténtica felicidad, querer compartir contigo y lo ve todo con una mayor claridad. Reconoce el 2 de espadas que hablamos anteriormente, nos vuelve a aparecer, reconoce el balance y reconoce que tú puedes estar siendo su divino femenino también, ¿no? Y que tiene que sanar su corazón para poder venir hacia ti de la forma más apropiada. Para algunos de ustedes tu persona también se pudo haber ido buscando otra conexión, pero siento que no les fue muy bien ahí. Eso solamente va a resonar con algunos de ustedes, así que solamente quédenselo si resuena. Sin embargo, yo veo el retorno de esta persona porque acá con el hierofante también nuevamente tenemos energía de matrimonio, querer una unión sólida y nuevamente entrar a ese balance. ¿Ok? Contigo. ¿Qué lectura? Dios mío. Ahora, eres tú quien tiene que tomar las mejores decisiones para ti, si es que tú realmente quieres aceptar esto o no. Pero siento que esta persona vuelve a pedirte perdón y principalmente a buscar una conexión más sólida contigo, llevar la conexión al siguiente nivel. ¿Qué te piden a ti, Tauro? No tomar decisiones de forma impulsiva, sino que te tomes el espacio que necesitas para sanar, el espacio para poder evaluar las intenciones de esta persona, los cambios de esta persona. Bien, como no que, uy, volvió a buscarme, ya sí, me voy para allá, no, sino que darte un espacio, un tiempo para observar si es que realmente, por ejemplo, es el amor de mi vida, va a estar ahí para siempre. Entonces te puedes tomar el espacio que va a ser muy importante para que puedas investigar, para que puedas sanar, para que puedas resolver esto dentro tuyo, para que puedas observar mejor también el comportamiento de esta persona. ¿Ok? Porque puede ser que sí, crea más compromiso contigo y eso le dure 2 meses y luego no lo sabemos, ¿no? Hay que estar mirando las próximas lecturas. Pero siento que esta lectura también nos pide paciencia, observación y un poco de lentitud en tomar alguna decisión con respecto a esta persona especial, ¿no? Que puedas observar antes de ir a lo que quieres lograr, ¿no? Ok, tenemos la carta de la mariposa, el dije de la mariposa, una rosa también. Y tenemos el águila, ¿no? Es importante cuidarte con el dije del águila, pero sí nos indica la carta de la mariposa esa transformación. Insisto que siento que hay alguien que viene a pedirte perdón aquí con la carta de la rosa, con la carta, nuevamente, Dios mío, con el dije de la rosa y que puede haber transformación aquí, pero nosotros también tenemos que cambiar para eso. No solamente tiene que cambiar esta persona especial, sino que nosotros también. Y esta carta, otra vez, Dios mío, este dije de la rosa nos está hablando acerca de la verdad, hablar con la verdad y cuidarse también, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Tauro. Espero haberte ayudado con esta lectura. Nos vamos a ver pronto con nuevos videos, así que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh.